A las 11:03 de la mañana del 19 de septiembre de 1944, el sargento Frank Thompson se agachó dentro de la torreta de su M4 Sherman cerca de Harcourt, en Francia, observando cómo su artillero se preparaba para un combate que ambos sabían que podía ser el último. Tenía 24 años, llevaba 4 meses en combate, había participado en 12 enfrentamientos entre tanques, y ni una sola vez su artillero había logrado detectar al enemigo primero. Al otro lado de los campos, 47 tanques alemanes Panther avanzaban. Thompson había estado cargando el cañón de 75 milímetros para el sargento William Crawford desde junio, y su supervivencia dependía por completo de ver al enemigo antes de que el enemigo los viera a ellos. Pero la mira del Sherman era terriblemente estrecha. El campo de visión de Crawford abarcaba solo 30 grados, y cuando el comandante lograba identificar un objetivo y Crawford giraba la torreta, los artilleros alemanes ya los tenían en la mira. La cuarta división blindada había perdido 23 Sherman en apenas 3 semanas. El primer artillero de Thompson, el cabo David Kozlowski, un trabajador siderúrgico de Chicago con quien se había entrenado en Fort Knox, murió el 7 de septiembre cuando un proyectil de un Panther los alcanzó desde más de 1.200 metros de distancia. El artillero alemán los había visto desde una línea de árboles, apuntó, disparó y dio de lleno en la torreta. La explosión encendió las cargas propulsoras y mató a Kozlowski al instante mientras cargaba otra ronda. Su cuerpo permaneció dentro del tanque en llamas durante 3 horas. El siguiente cargador, el cabo James Martínez, era el mejor amigo de Thompson. Habían sobrevivido juntos a Normandía y soñaban con abrir un taller mecánico cuando la guerra terminara. El 16 de septiembre, el Sherman de Martínez se enfrentó a 3 Panthers cerca de Besanges-la-Petite, destruyendo uno antes de que un segundo tanque enemigo los flanqueara. El disparo vino desde unos 800 metros. El proyectil atravesó la pared de la torreta justo cuando Martínez se inclinaba para tomar otro proyectil. El impacto lo alcanzó de lleno y lo mató en el acto. 2 días después, el comandante del tanque visitó a Thompson con los ojos enrojecidos. Le dijo que si hubieran detectado ese Panther solo 3 segundos antes, Martínez aún estaría vivo. A mediados de septiembre, Thompson había visto morir a 11 cargadores, todos porque sus artilleros no podían detectar los blindados enemigos a tiempo. Las ópticas alemanas eran más nítidas, su campo de visión más amplio. Las tripulaciones estadounidenses eran valientes, pero la valentía no servía de nada contra lo que no se podía ver. Thompson empezó a estudiar cada batalla. Todas seguían el mismo patrón. El tanque alemán veía primero al Sherman, se tomaba su tiempo para apuntar, disparaba con precisión y casi siempre acertaba al primer tiro. Algunas tripulaciones lograban sobrevivir, pero la mayoría no tenía ninguna oportunidad. El problema no era el cañón. El de 75 milímetros podía destruir Panthers. El verdadero problema era la visión. Crawford era hábil, pero su campo visual limitado los dejaba indefensos. Thompson necesitaba darle a su artillero más ojos, una forma de detectar las amenazas en el instante en que aparecieran, no segundos después. Cada latido podía marcar la diferencia entre cargar otro proyectil o morir como Martínez. La respuesta le llegó el 18 de septiembre, simple, casi absurda, un espejo de su estuche de afeitar. De 3 por 4 pulgadas, de dotación estándar. Lo montó dentro de la torreta para que Crawford pudiera ver hacia atrás sin girarse. Ahora podía vigilar los flancos, ver lo mismo que veía el comandante al instante.
Era una modificación completamente no autorizada, castigable con un consejo de guerra. Pero Kozlowski estaba muerto. Martínez estaba muerto. 11 cargadores estaban muertos. Thompson se negó a ser el 12º. Decidió instalar el espejo esa noche y probarlo a la mañana siguiente. O Crawford detectaría las amenazas más rápido, o Thompson moriría intentándolo. Si esta historia ya te está atrapando, dale un me gusta ahora mismo. Ayudará a que más personas descubran a los héroes olvidados que cambiaron la historia. Y suscríbete, para no perderte lo que viene después. Estas historias importan. Los hombres que las vivieron merecen ser recordados, y tú eres parte de mantener viva su memoria. Esa noche, Thompson trabajó solo. El taller de mantenimiento estaba en silencio después de las 10 de la noche. La mayoría de las tripulaciones dormía. Solo el zumbido de generadores lejanos y el aleteo de los insectos bajo los reflectores rompían la quietud. El aire llevaba el denso olor del aceite y del metal. La noche de septiembre en Lorena era lo bastante fría como para que pudiera ver su aliento. Sacó una pequeña bolsa de herramientas de debajo de su litera. Dentro estaba el espejo de afeitar, de 3 por 4 pulgadas, con un fino marco metálico y envuelto en un trozo de papel oficial. Junto a él había cortadores de alambre, alicates, un poco de cable de acero recuperado de equipo dañado y una linterna con la batería casi agotada. El Sherman estaba a unos 50 metros, en la línea de mantenimiento. Thompson caminó hacia él, con las botas crujiendo sobre la grava. Nadie lo detuvo. El mantenimiento nocturno era común, y verlo subir a su propio tanque no despertaría sospechas. Abrió la escotilla del cargador y descendió a la torreta estrecha. El haz de su linterna parpadeó sobre el interior de acero. Los compartimentos de munición, el cierre del cañón, el asiento del artillero donde Crawford se sentaría al día siguiente. Tenía que colocar el espejo donde Crawford pudiera verlo sin levantar la cabeza de la mira. La posición debía ser exacta, demasiado alto, y no lo vería mientras apuntaba. Demasiado bajo, y le estorbaría para moverse. Thompson lo sostuvo en distintas posiciones, probando, ajustando. Las manos le temblaban, no por el frío, sino por la conciencia de que si alguien lo sorprendía, enfrentaría un consejo de guerra. Finalmente se decidió por un punto a unos 30 centímetros a la izquierda del asiento de Crawford, en un ángulo de 45 grados. El espejo mostraría la parte trasera y los flancos. Con una mirada rápida, Crawford sabría si algo se movía detrás de ellos. 3 segundos. Eso era todo lo que necesitarían para reaccionar antes de que otro Panther disparara. Thompson cortó 4 trozos de alambre de acero de unos 15 centímetros. Dobló cada uno en forma de U para crear soportes de montaje y empezó a perforar la pared de la torreta con un taladro manual. La broca chirriaba contra el blindaje. Cada pocos segundos se detenía a escuchar, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Nadie vino. Instalar los soportes le llevó unos 40 minutos. Se le resbalaban los dedos, la linterna se le caía rodando y 2 veces dejó caer los alicates. Cada pequeño sonido hacía que el corazón se le acelerara. Si un oficial lo descubría, significaría destrucción de propiedad del gobierno, modificación no autorizada, desobediencia a las normas, castigo mínimo, degradación, máximo, prisión. Pero Kozlowski estaba muerto. Martínez estaba muerto. 11 más de 11 cargadores habían muerto. Mañana, Thompson volvería a cargar proyectiles, o ardería dentro de esa misma torreta.
Aquel pequeño espejo podía darles una ventaja de 3 segundos. 3 segundos para detectar un panther antes de que disparara. 3 segundos para disparar primero. 3 segundos para seguir con vida. Fijó el espejo firmemente a los soportes con alambre de acero, retorciéndolo hasta quedar bien apretado y revisando el ángulo una y otra vez. El reflejo mostraba la parte trasera con absoluta claridad. Thompson se deslizó en el asiento de Crawford, miró a través de la mira principal del cañón y luego echó un vistazo al espejo a su izquierda. Podía ver ambas vistas al mismo tiempo. Los objetivos al frente a través de la mira y las amenazas detrás mediante el reflejo. Funcionaba. Thompson limpió después, barriendo las virutas metálicas. La modificación se veía tosca, claramente improvisada, pero cumplía su función. En una torreta repleta de radios, estantes de munición y extintores, un pequeño espejo podía pasar fácilmente desapercibido durante una inspección. Salió del tanque alrededor de la 1:30 y regresó a su litera sin decir palabra. No durmió. Solo permaneció allí, mirando la oscuridad, pensando en lo que traería el día siguiente. La 4ª División Blindada tenía programado moverse a las 7. La inteligencia había confirmado actividad de Panthers en los alrededores, elementos del 5º Ejército Panzer tratando de frenar el avance de Patton hacia el este. Mañana significaba otro combate entre tanques. O el espejo funcionaba, o no. O Crawford detectaría una amenaza 3 segundos antes, o Thompson moriría como los demás. En la guerra de tanques no existía el punto intermedio. Disparabas primero o ardías. A las 6:15 escuchó rugir los motores. El batallón se preparaba para partir. A las 7:12, el Sherman de Thompson salió del área de mantenimiento, las orugas resonando contra el suelo endurecido. Se sentó en su posición habitual como cargador, rodeado por 76 proyectiles de 75 milímetros, perforantes, explosivos y de fósforo blanco. Los había cargado cientos de veces, pero aquel día, cada movimiento se sentía más pesado, más definitivo. Crawford ocupaba el asiento del artillero a su derecha. El comandante del tanque estaba arriba, en la cúpula, mientras el conductor y el asistente ocupaban la parte delantera del casco. 5 hombres, 30 toneladas de acero, avanzando hacia posiciones alemanas a unas 12 millas al este. El batallón avanzaba en columna. 18 Shermans distribuidos a lo largo de 2 millas del campo francés. Los campos se extendían a ambos lados, con hileras de árboles a lo lejos y colinas bajas al norte. Un terreno perfecto para una emboscada. Ese era el tipo de terreno que los Panthers amaban, donde podían esperar ocultos y destruir a los Sherman uno a uno. Thompson miró hacia Crawford. El artillero no había mencionado el espejo, o no lo había notado, o había decidido ignorarlo. Estaba fijado a unos 30 centímetros a su izquierda, inclinado en un ángulo de 45 grados, reflejando el espacio detrás. Thompson lo había probado la noche anterior. Funcionaba, pero la verdadera prueba llegaría bajo fuego. A las 8:43, la radio crepitó. El tanque de cabeza informó movimiento al frente. Blindados alemanes, probablemente Panthers, unos 6, a unos 1800 metros. Demasiado lejos para un disparo preciso. El comandante del batallón ordenó dispersar la formación, tomar posiciones parcialmente cubiertas y esperar a que los alemanes redujeran la distancia. La tripulación de Thompson se acomodó detrás de una pequeña loma.
El comandante marcaba objetivos por el intercomunicador mientras Crawford giraba la torreta, buscando. A través de la mira del cañón, solo se veía campo abierto. Ningún objetivo a la vista. Los alemanes conocían bien el terreno, permaneciendo ocultos hasta poder atacar con precisión. Thompson encajó un proyectil perforante en la recámara, lo bloqueó y dio una palmada en el hombro de Crawford. Listo. El corazón le golpeaba el pecho, las palmas le sudaban. Este era el momento. El instante que demostraría si el espejo significaba supervivencia o si había arriesgado todo para nada. A las 9:07, Crawford disparó. El cañón de 75 milímetros tronó. La recámara se abrió expulsando una vaina de latón humeante. Thompson tomó otro proyectil y recargó en cuestión de segundos. 6 segundos en total. Crawford ya giraba a la derecha, buscando otro objetivo. Entonces, la voz de Crawford sonó tranquila por el intercomunicador. Panther, sector trasero izquierdo, unos 800 metros. La sangre de Thompson se heló. Sector trasero izquierdo significaba un flanco. Un Panther había logrado maniobrar alrededor de ellos, apuntando al lateral delgado del Sherman. Un solo disparo bien colocado bastaría para matarlos a todos. Pero Crawford lo había visto. Sin la advertencia del comandante, sin girar primero la torreta. Simplemente había mirado el espejo, detectado el reflejo del Panther y lo había señalado al instante. El espejo funcionaba. Crawford giró la torreta hacia la izquierda. Los engranajes gimieron. A través del periscopio, Thompson vio el tanque alemán cruzando terreno abierto, completamente expuesto. La tripulación del Panther probablemente creía que seguían ocultos, que aún tenían tiempo para apuntar con calma. Se equivocaban. Crawford disparó. El proyectil impactó en la oruga izquierda del Panther. No fue una penetración completa, pero bastó para detenerlo. El tanque enemigo se sacudió, inmovilizado, la torreta girando para responder. Crawford recargó más rápido de lo que Thompson había visto jamás. 7 segundos entre disparos. El siguiente proyectil golpeó el lateral de la torreta y lo atravesó. El Panther se estremeció, humo saliendo de sus escotillas mientras la tripulación alemana huía corriendo. El Panther estaba acabado. Thompson se quedó mirando, comprendiendo lo que acababa de presenciar. Crawford había destruido un tanque que debía haberlos destruido a ellos. Aquel alemán había ejecutado un flanqueo perfecto. Se había acercado a unos 800 metros y debió disparar primero. Debió matar a todos los hombres dentro del Sherman. Pero Crawford lo vio 3 segundos antes, gracias a ese espejo. 3 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta. Apenas 3 segundos para detectar la amenaza, girar la torreta, disparar primero y sobrevivir. La voz del comandante del tanque estalló por el intercomunicador, llena de sorpresa, preguntando cómo había logrado Crawford ver aquel Panther tan rápido. Crawford respondió que había mirado hacia la izquierda y percibido un movimiento con la visión periférica. El comandante no insistió. Estaba demasiado concentrado en apuntar hacia el siguiente objetivo. El tiroteo duró unos 40 minutos. La tripulación de Thompson destruyó otros 2 Panthers, mientras que otros Shermans del batallón acabaron con 3 más. Cuando todo terminó, los blindados alemanes se retiraron, dejando 7 Panthers ardiendo dispersos por los campos. Las pérdidas estadounidenses fueron mínimas. Solo 2 Shermans dañados, ninguno destruido y ni un solo hombre muerto. Después del combate, la tripulación de Thompson regresó al área de mantenimiento. Crawford salió de la torreta, buscó a Thompson y se quedó mirándolo en silencio durante unos segundos,
antes de volver la vista hacia el espejo montado dentro del tanque. Se inclinó, lo tocó, ajustó ligeramente el ángulo y comprobó lo nítido que reflejaba el espacio detrás del blindado. Entonces formuló una sola pregunta. ¿Cuándo instalaste esto? Thompson explicó. Anoche, solo, me llevó unos 40 minutos, totalmente sin autorización, y podría enfrentar un consejo de guerra si alguien se enteraba. Pero Martínez había muerto, y no podía soportar ver a Crawford morir del mismo modo. Crawford guardó silencio un largo rato. Luego dijo unas palabras que Thompson recordaría toda su vida. Esto nos salvó hoy. Ese panther nos habría matado si no lo hubiera visto. Volvió a mirarlo. Necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Preguntó Thompson. Instala uno en cada tanque del batallón. Esa misma noche, Thompson empezó con el compañero de Crawford, el sargento Robert Hayes. 3 semanas antes, Hayes había perdido a su cargador, quemado vivo cuando un disparo de flanco de un Panther incendió su Sherman. Hayes sobrevivió, con las manos gravemente quemadas. Su nuevo cargador tenía solo 18 años, un reemplazo de Ohio, aterrorizado pero decidido. Esa tarde, Thompson se acercó a Hayes, le explicó la idea del espejo y le mostró cómo funcionaba en el tanque de Crawford. Hayes lo examinó, verificó el ángulo, y luego le preguntó si podía instalar uno en su propio Sherman. Thompson asintió. Sí, esta noche, pero nadie debía saberlo. Trabajaron en silencio después de las 11. Thompson trajo sus herramientas mientras Hayes vigilaba. Esta vez el proceso fue más rápido. 35 minutos. Ya conocía el punto exacto, el ángulo correcto y cómo perforar los agujeros sin que la broca chillara contra el blindaje. Cuando terminaron, Hayes se sentó en el asiento del artillero, probó el espejo y sonrió. Era perfecto. Su artillero podría detectar flanqueadores al instante. Le preguntó a Thompson cuánto le debía por el trabajo. Thompson negó con la cabeza. Nada. Solo asegúrate de no morir. Ese es el pago suficiente. Al día siguiente, la tripulación de Hayes se enfrentó a 4 Panthers cerca de Moncourt. Su artillero detectó 2 de ellos usando el espejo antes de que los alemanes alcanzaran posición. Ambos fueron destruidos antes de que pudieran disparar. Hayes regresó eufórico, contando a todos los comandantes de la compañía sobre la modificación. Esa misma tarde, 6 tripulaciones más querían sus propios espejos. Thompson instaló 3 esa noche y 2 más la siguiente. La noticia se propagó por el batallón más rápido de lo que hubiera imaginado. Los cargadores se lo contaban a otros cargadores, los artilleros a otros artilleros. Los comandantes empezaron a preguntar si sus hombres habían oído hablar del arreglo del espejo. Algunos lo dudaban, la mayoría lo exigía de inmediato. Para el 25 de septiembre, Thompson había instalado espejos en 14 Shermans. Estaba agotado, trabajando en mantenimiento durante el día, haciendo instalaciones por la noche y durmiendo apenas 4 horas. Pero los resultados hablaban por sí solos. Las tripulaciones sobrevivían. La proporción de bajas se había invertido. Ahora destruían 5 Panthers por cada Sherman perdido. Un mes antes, la proporción era la contraria. El teniente coronel Creighton Abrams, su comandante, notó el cambio. Abrams era un verdadero hombre de tanques, inteligente, intrépido y con una profunda experiencia en combate blindado. Vio que algo había cambiado. Sus tripulaciones detectaban los tanques alemanes más rápido, reaccionaban con mayor rapidez y ganaban enfrentamientos que antes habrían perdido.
pero aún no sabía por qué. El 27 de septiembre, Abrams realizó una inspección rutinaria de la línea de tanques, revisando mantenimiento, munición y nivel de preparación. Cuando subió al Sherman de Thompson y observó el interior, sus ojos se detuvieron en el espejo montado junto al asiento del artillero. «¿Qué es eso?», preguntó. El estómago de Thompson se contrajo. Este era el momento que había temido. El consejo de guerra, la deshonrosa expulsión, quizá incluso la prisión. Antes de que pudiera responder, Crawford intervino, explicando que era una pequeña modificación que habían hecho para mejorar la visibilidad en los flancos, y que ya les había salvado la vida 2 veces esa semana. Abrams entrecerró los ojos. ¿Quién la autorizó? Crawford admitió que nadie. Lo habían hecho por su cuenta, sabiendo que violaba las normas, pero que funcionaba. Abrams examinó el espejo durante un largo momento, luego salió de la torreta y recorrió la línea. Revisó el tanque de Hayes. Otro espejo, mismo lugar, mismo ángulo. Después un tercer tanque. Otro igual. Entonces comprendió. Varios Shermans habían sido modificados exactamente del mismo modo, todos sin permiso. Llamó a Thompson y le preguntó directamente: ¿instalaste todos estos? Sí, señor, respondió Thompson. Todos. 14 tanques en total. Me llevó unos 40 minutos cada uno. Usé materiales recuperados, sin solicitudes, sin papeleo, completamente contra las reglas. Thompson permaneció inmóvil, esperando la orden de arresto. Abrams preguntó cuántos tanques del batallón aún no tenían espejos. Thompson respondió: 23, señor. Abrams lo miró un instante y luego dijo algo que Thompson jamás esperó oír. Tienes 48 horas para instalar espejos en cada tanque de este batallón. Es una orden. Yo me encargo del papeleo. Tú solo mantén a mis hombres con vida. Thompson se quedó inmóvil. Abrams acababa de convertir su modificación en algo oficial, no solo protegiéndolo del castigo, sino transformando su improvisación en una mejora autorizada. Más que eso, Abrams comprendía lo que significaba. Sabía que aquellos espejos estaban salvando vidas y estaba dispuesto a doblar las reglas para salvar muchas más. Esa noche, Thompson trabajó más rápido que nunca. Reclutó a otros mecánicos, les mostró cómo montar los espejos, les enseñó el ángulo correcto, el punto exacto y la forma adecuada de perforar la pared de la torreta. Para el 29 de septiembre, cada Sherman del batallón tenía uno. El espejo ya no era un secreto. Era parte del equipo estándar. La batalla de Arracourt había comenzado el 19 de septiembre y se prolongó durante 2 semanas brutales. La Cuarta División Blindada se enfrentó a unidades del Quinto Ejército Panzer. 47 Panthers y Panzer IV alemanes contra los Shermans estadounidenses. Los alemanes tenían tanques superiores, blindaje más grueso y cañones más potentes. Aún así, perdieron. Las tripulaciones estadounidenses destruyeron más de 60 tanques alemanes y solo perdieron 18 Shermans. La proporción de bajas dejó perplejo al mando alemán. Habían combatido contra los Sherman durante meses, conocían sus debilidades a la perfección, y sin embargo algo había cambiado. Los tanques americanos detectaban los movimientos de flanqueo alemanes antes, reaccionaban con mayor rapidez y disparaban primero. Los informes alemanes posteriores a los combates mencionaban un extraño comportamiento estadounidense. Shermans, alcanzando blancos que no deberían haber podido ver, retrocediendo justo antes de que los Panthers pudieran apuntar. Parecía como si los estadounidenses
tuvieran ojos en la nuca. Y, de algún modo, los tenían. Simples espejos de 3 por 4 pulgadas. A comienzos de octubre, la noticia de la modificación se había extendido mucho más allá de la cuarta blindada. Las tripulaciones intercambiaban historias con otras divisiones durante las paradas de reabastecimiento y los mecánicos compartían el método de instalación. Un jefe de mantenimiento de la sexta división blindada vio los espejos durante una visita al área de mantenimiento de la cuarta y pidió a Thompson que le mostrara cómo los había colocado. Thompson le explicó el proceso paso a paso. 2 días después, la sexta blindada comenzó a añadir espejos a sus Shermans. Luego la noticia llegó a la 10ª división blindada y después a la tercera. La idea se propagó como un incendio, de tanque en tanque, de batallón en batallón, de división en división. No hubo memorandos oficiales ni directivas de ingeniería, solo soldados replicando lo que funcionaba, instalando espejos porque sabían que eso los mantenía con vida. El teniente coronel Abrams finalmente redactó un informe para el cuartel general del Tercer Ejército, detallando la modificación e incluyendo las estadísticas de combate. Antes del cambio, la cuarta blindada perdía 2 Shermans por cada tanque alemán destruido. Después de los espejos, destruían 3 Panthers por cada Sherman perdido. Los resultados hablaban por sí solos. Los espejos habían dado a los artilleros estadounidenses la ventaja que les faltaba, una mejora pequeña y sencilla que neutralizaba la superioridad alemana en blindaje y potencia de fuego. El general George S. Patton leyó el informe. Como comandante del Tercer Ejército, comprendía la guerra acorazada mejor que nadie y sabía que las batallas de tanques las ganaba quien disparaba primero. Los espejos daban a las tripulaciones estadounidenses esos segundos cruciales, y en el combate blindado, los segundos lo eran todo. Patton emitió una orden directa. Cada Sherman del Tercer Ejército debía llevar espejos, no como recomendación, sino como mandato oficial. Las unidades de mantenimiento en toda Europa comenzaron a instalarlos con lo que tuvieran a mano: trozos de alambre, chatarra metálica, incluso cristales de ventanas rotas. Los espejos no necesitaban ser perfectos, solo debían reflejar. Para el 15 de octubre, más de 300 Shermans en toda Europa los llevaban. Lo que había empezado como el intento desesperado de un cargador por salvar a su tripulación, se había convertido en una ventaja para todo el ejército, en menos de un mes. La inteligencia alemana pronto se dio cuenta. Los investigadores examinaron tanques estadounidenses destruidos y vieron los espejos, descartándolos al principio como objetos personales. Espejos de afeitar, nada más. Pasaron varias semanas antes de que los analistas alemanes comprendieran su propósito, cada uno colocado de forma que el artillero pudiera ver detrás del tanque. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La idea se había propagado por toda la fuerza acorazada estadounidense. Las tácticas de flanqueo alemanas empezaron a fallar. Los Panthers, que antes eliminaban Shermans desde los costados, ahora eran detectados y destruidos antes de poder disparar. La ventaja que los alemanes habían mantenido durante meses se evaporaba. Los tanquistas alemanes comenzaron a evitar los combates abiertos con los Sherman, salvo que tuvieran una superioridad abrumadora. El Panther seguía siendo la mejor máquina, más resistente, con un cañón más poderoso. Pero ahora los estadounidenses podían verlos venir. Y en la guerra de tanques, ver primero al enemigo importaba mucho más que tener el arma superior.
Thompson había instalado aquel primer espejo para salvar la vida de Crawford. Ahora, esa misma idea había salvado a cientos de tripulaciones estadounidenses. Hombres que habrían muerto en emboscadas estaban regresando a casa en su lugar. La modificación costaba casi nada. Ningún material nuevo, ningún trabajo de fábrica, solo un espejo y 40 minutos de esfuerzo. Pero pronto el ejército quiso formalizarla. En noviembre de 1944, un equipo de ingeniería del Departamento de Armamento llegó al cuartel general de la Cuarta División Blindada, 3 oficiales y 2 ingenieros civiles. Fueron enviados para evaluar la modificación del espejo, para decidir si debía incorporarse a la producción estándar del Sherman y adoptarse oficialmente como equipamiento del ejército en lugar de seguir siendo una improvisación de campo. El equipo pasó 3 días completos inspeccionando tanques, entrevistando tripulaciones y realizando simulaciones de combate para probar los espejos. Midieron los ángulos de visión, calcularon las líneas de observación y confirmaron que la instalación no interfería con el movimiento de la torreta. Su veredicto fue unánime. Los espejos funcionaban a la perfección. Debieron haber formado parte del diseño del Sherman desde el principio. El Departamento de Armamento recomendó que todos los tanques nuevos que salieran de las líneas de producción incluyeran espejos en la posición del artillero y que los Shermans existentes fueran equipados con ellos durante el mantenimiento regular. La modificación pasaría a ser equipamiento oficial, dotación estándar, ya no una violación de las normas. Pero había un problema. Los ingenieros querían perfeccionar el diseño, hacerlo más limpio y uniforme, reemplazando los soportes doblados de alambre por piezas fabricadas y sustituyendo los pequeños espejos de afeitar recuperados por modelos reglamentarios. Querían convertir la idea improvisada de Thompson en equipo militar pulido. A Thompson no le importaba la apariencia. Lo que lo inquietaba era que los ingenieros se estaban adjudicando la idea. Sus informes, borradores y solicitudes de patente acreditaban al Departamento de Armamento como el inventor. El nombre de Thompson no aparecía en ninguna parte. Tampoco el de Crawford, ni el de Hayes. Los registros oficiales mostrarían que ingenieros del ejército habían desarrollado un nuevo dispositivo óptico para los tanques Sherman, no que un simple cargador en el frente lo había hecho primero. El teniente coronel Abrams trató de corregirlo. Envió cartas, adjuntó memorandos e incluyó el nombre de Thompson en cada documento de la Cuarta División Blindada. Pero esos papeles se perdieron en la burocracia del ejército, enterrados bajo revisiones de niveles superiores. La versión del equipo de ingenieros se convirtió en la historia aceptada. Según los informes oficiales, los ingenieros del ejército habían identificado problemas de visibilidad en el Sherman y creado una solución. Thompson se enteró en diciembre, cuando un oficial le mostró discretamente la documentación y le preguntó si deseaba presentar una queja. Thompson se negó. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo que realmente le importaba era que las tripulaciones siguieran vivas, que los cargadores ya no murieran quemados porque sus artilleros no podían ver. Si el ejército quería permitir que los ingenieros se llevaran el mérito, le daba igual, siempre que los espejos siguieran instalándose. Para enero de 1945, la modificación estaba en uso en todas las unidades blindadas estadounidenses en Europa. Más de 800 Shermans tenían espejos. Las nuevas líneas de producción en Estados Unidos ya los incluían de fábrica. El sistema era ahora oficial, aprobado, estandarizado y ya no una simple improvisación de campo. Thompson continuó cargando proyectiles para Crawford. Juntos combatieron en la batalla de las Ardenas.
avanzaron hacia Alemania y sobrevivieron a encuentros que 6 meses antes los habrían matado. El espejo los salvó 4 veces más. Cada vez, Crawford detectó un tanque de flanqueo y disparó primero. Cada vez, Thompson vivió para cargar otra ronda. Otras tripulaciones contaban las mismas historias. Cargadores que habrían muerto en diciembre seguían con vida en enero, aún luchando en febrero. Los espejos se habían vuelto tan comunes que los nuevos reclutas creían que formaban parte del equipamiento original de fábrica. Solo los veteranos sabían la verdad, que el primer espejo lo había instalado un cargador desesperado en septiembre. Sabían que la idea se había propagado de tanque en tanque, de tripulación en tripulación, de mecánico en mecánico, salvando a cientos de hombres antes de que el ejército la hiciera oficial. El trabajo de Thompson había cambiado la manera en que los tanques estadounidenses combatían, pero su nombre no apareció en ningún reconocimiento. Ninguna medalla, ninguna condecoración, ningún agradecimiento oficial. Los ingenieros del Departamento de Armamento se llevaron el crédito. El ejército aceptó su versión, y Thompson volvió a cargar proyectiles. Había salvado a Crawford, a Hayes y a cientos de otras tripulaciones. Eso era suficiente para él. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. La tripulación de Thompson estaba destinada en Checoslovaquia cuando Alemania finalmente se rindió. Habían combatido durante 11 meses y sobrevivido a decenas de enfrentamientos. El espejo los había salvado 8 veces. 8 veces Crawford había detectado tanques alemanes intentando flanquear. 8 veces habían disparado primero. 8 veces Thompson siguió cargando en lugar de arder. Crawford también sobrevivió a la guerra. 63 enfrentamientos. 14 tanques enemigos confirmados. Regresó a Detroit en agosto de 1945. Volvió a trabajar en la fábrica, se casó y tuvo 3 hijos. Durante 40 años, una foto de su tripulación del Sherman permaneció sobre su escritorio. Thompson estaba en esa foto, delgado, con manchas de grasa, de pie junto al tanque. Crawford nunca olvidó lo que había hecho. Cada año, el 19 de septiembre, llamaba a Thompson para darle las gracias por haber instalado el espejo, recordándole que no habría llegado a casa sin él. Thompson siempre respondía lo mismo, que solo había hecho su trabajo, mantener viva a su tripulación. Eso es lo que hacen los cargadores. Permaneció en el ejército hasta 1947 y luego regresó a su pequeño pueblo de Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Durante los siguientes 32 años trabajó en una acería, el mismo trabajo duro y caluroso que había hecho antes de la guerra. Se casó en 1948, tuvo 2 hijas y llevó una vida tranquila. Thompson nunca habló del espejo. Cuando la gente le preguntaba por su servicio, solo decía que había sido cargador, que había trabajado en tripulaciones de tanques, nada más. Nunca mencionó la modificación, nunca dijo que había salvado cientos de vidas, ni que había cambiado la forma en que los tanques estadounidenses luchaban. No era modestia, simplemente creía que ya no importaba. Hayes también sobrevivió, el artillero que había perdido a su primer cargador al comienzo de la guerra. Luchó hasta la rendición de Alemania, sin perder nunca a otro hombre de su tripulación. Atribuyó al espejo haberlos salvado 3 veces distintas. Después de la guerra, Hayes se convirtió en profesor de secundaria en Ohio. Después de la guerra, Hayes a veces compartía con sus alumnos historias sobre el combate de tanques, cómo las ideas pequeñas e improvisadas
podían salvar innumerables vidas. Nunca mencionó el nombre de Thompson, sin saber si él habría querido esa atención. Para la década de 1960, la modificación del espejo había desaparecido de la memoria colectiva. Los tanques nuevos contaban con ópticas mejoradas, visores más precisos y sistemas modernizados. El Sherman hacía tiempo que se había convertido en una reliquia. Permanecían en los museos, admirados por veteranos e historiadores. Pero pocos recordaban que cientos de Shermans habían llevado pequeños espejos rudimentarios en sus torretas. Nadie recordaba que un cargador desesperado había instalado el primero en septiembre de 1944. La historia oficial del ejército sobre la guerra blindada nunca mencionó el nombre de Thompson. Los informes de ingeniería atribuyeron la innovación al Departamento de Armamento. Las patentes fueron para contratistas civiles. La contribución de Thompson se desvaneció, no por malicia, sino por la lenta erosión de la burocracia. Las improvisaciones de campo no se consideraban históricamente significativas. Los desarrollos oficiales, sí. Thompson se jubiló de la acería en 1978. Pasó la mayor parte de su retiro en el garaje, reparando automóviles y motores pequeños, el mismo tipo de trabajo manual que había hecho durante la guerra. Sus hijas sabían que había servido en la Segunda Guerra Mundial, sabían que había formado parte de una tripulación de tanques, pero nunca habían oído hablar de espejos. Luego, en 1992, un historiador militar que estudiaba modificaciones del Sherman descubrió breves referencias a espejos improvisados en los registros de mantenimiento de la 4ª División Blindada. Aquellos informes mencionaban a un sargento mayor Thompson. El historiador pasó 6 meses rastreando a los veteranos sobrevivientes de esa división. Finalmente, encontró a Crawford. Crawford le contó todo: la muerte de Martínez, el espejo de Thompson, y cómo la idea se había extendido por toda la división. Con esa pista, el historiador localizó a Thompson a través de un registro de veteranos. Thompson tenía 74 años entonces, aún vivía en Pensilvania y seguía trabajando a tiempo parcial en su garaje. El historiador le preguntó si realmente había instalado los espejos. Thompson respondió que sí, y luego se preguntó por qué a alguien le interesaría algo que había sucedido 50 años atrás. El historiador le explicó que había revisado los registros de mantenimiento de más de 40 batallones y estimaba que entre 600 y 800 tanques Sherman habían sido equipados con espejos entre septiembre de 1944 y mayo de 1945. Basándose en las tasas de supervivencia mejoradas de las unidades que los usaron, creía que la modificación había salvado entre 200 y 300 tripulantes estadounidenses. Thompson dijo que nunca había intentado contar. Solo recordaba a Crawford y a Hayes y a los demás que habían regresado a casa. Eso era suficiente para él. El historiador publicó sus hallazgos en 1994 en una pequeña revista de historia militar. El artículo describía la modificación del espejo con detalle y acreditaba a Thompson como su creador. Incluía entrevistas con Crawford y Hayes. Apenas unas 2.000 personas lo leyeron, en su mayoría académicos, veteranos y aficionados a la historia. Después de la publicación, Thompson recibió 3 cartas. Una era de un antiguo comandante de tanque que había usado el espejo en Alemania y decía que había salvado a su tripulación 2 veces. Otra provenía de un cargador de la 6ª División Blindada, quien contó que había aprendido a instalar el espejo
gracias al antiguo jefe de mecánicos de Thomson. La tercera venía de un conservador de museo, preguntando si Thomson consideraría donar sus herramientas o equipo de guerra. Thomson no tenía nada que ofrecer. Todo había quedado atrás en Europa. Regresó a casa solo con su bolsa de lona y sus documentos de baja. Eso era todo. Sin recuerdos materiales. Solo las memorias de Martínez, Kozlowski y los otros 11 que habían muerto antes de que encontrara la manera de mantener vivo a Crawford. En 1996, Crawford fue a visitarlo a Pensilvania, conduciendo todo el camino desde Detroit. No se habían visto en 40 años. Hablaron durante 6 horas, sobre la guerra, sobre el espejo, sobre los hombres que habían perdido y los que habían logrado salvar. Crawford le contó que había pasado años intentando que el ejército reconociera lo que Thomson había hecho, enviando cartas a oficinas militares y asociaciones de veteranos. Nadie respondió. Había pasado demasiado tiempo. Demasiadas historias más grandes habían ocupado el lugar. Thomson simplemente sonrió y dijo que no necesitaba ningún reconocimiento. Tenía a Crawford sentado allí, en su garaje, vivo, y eso, dijo, era reconocimiento suficiente. Frank Thompson falleció el 14 de marzo de 2003. Tenía 84 años. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca. Su obituario en el periódico local mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial como miembro de una tripulación de tanques en la 4ª División Blindada. No decía nada sobre la modificación del espejo. No mencionaba que había salvado cientos de vidas. Tampoco decía que había cambiado la manera en que los blindados estadounidenses combatieron en toda Europa. Su funeral fue tranquilo, principalmente familiares y algunos amigos cercanos. 3 hombres que las hijas de Thomson no conocían se presentaron. Después de la ceremonia, se acercaron y se identificaron. Antiguos tanquistas, veteranos cuyas tripulaciones habían utilizado la modificación del espejo. Habían leído sobre la muerte de Thomson en un boletín de veteranos y habían venido para rendirle homenaje. Querían que su familia entendiera lo que él había hecho. Ese día, sus hijas conocieron toda la historia, que su padre había instalado espejos en los tanques, que esos espejos habían salvado vidas y que lo había hecho solo, sin permiso, arriesgándose a un consejo de guerra para mantener viva a su tripulación. Supieron que nunca hablaba de ello porque realmente creía que ya no importaba. Hoy, la historia de Frank Thompson sobrevive solo en fragmentos, registros de mantenimiento dispersos en los archivos nacionales, transcripciones de entrevistas guardadas en colecciones militares y un breve párrafo en un libro sobre modificaciones del tanque Sherman. La mayoría de quienes estudian los blindados de la Segunda Guerra Mundial nunca han oído su nombre. La modificación del espejo es apenas una nota al pie, una curiosidad oscura, demasiado pequeña para figurar en los libros de texto. Pero si visitas el Museo Patton en Fort Knox, todavía puedes ver un tanque Sherman de la 4ª División Blindada. Dentro de la torreta, justo a la izquierda del asiento del artillero, hay un pequeño espejo rectangular, de 3 por 4 pulgadas, con marco metálico y soportes de alambre retorcido. Ese espejo es la verdadera herencia de Thomson. No la que aparece en los informes oficiales, sino la auténtica. La herencia que importó a Crawford, a Hayes y a los otros 200 hombres que sobrevivieron porque un cargador agotado decidió romper las reglas para salvar a sus amigos. Así es como ocurre la verdadera innovación en la guerra, no en los comités ni en los laboratorios, sino en los soldados que detectan un problema y lo resuelven, que actúan antes de recibir permiso, que arriesgan todo porque no soportan perder a un hombre más. Thomson instaló aquel espejo para salvar a Crawford.
Ese único acto terminó salvando a cientos. Y aunque la historia olvidó su nombre, tú ahora lo conoces. Si esta historia te conmovió como a nosotros, dale me gusta. Nos ayuda a sacar a más héroes olvidados de los archivos y llevarlos a la luz. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de guardianes de la historia. Estas historias no sobreviven solas. Necesitan personas como tú, que entienden que los verdaderos héroes no siempre fueron los que recibieron medallas. A veces fueron cargadores con un espejo y el valor de desobedecer órdenes por la razón correcta. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Nuestra audiencia se extiende desde Texas hasta Berlín, desde voluntarios de museos de tanques hasta nietos de tripulantes de Sherman. Tú no solo estás viendo, estás manteniendo vivas estas memorias. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por ayudar a que la historia de Frank Thompson nunca desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y gracias a ti lo serán.